Diosdado Cabello lo mandó a matar. Confirmo, lo ratifico. Diosdado Cabello habría dado la orden para atentar contra la vida del exgobernador de Monagas, José Gregorio El Gato Briceño. Un señalamiento con implicaciones enormes y que hoy lo cuenta él en exclusiva aquí en Gamboa News. ¿Cómo estás? Soy Armando Gamboa. Desde Colombia te invito a suscribirte a mi canal y a comentar desde qué ciudad del mundo me ves. Vamos al punto, se conecta conmigo el exgobernador El Gato Briceño. Bienvenido. ¿Por qué Diosdado Cabello, en qué momento él se ensaña contra usted? Bueno, desde 2004 ellos tuvieron como un resentimiento. Digo ellos, que es su hermano también, que es el jefe del que cobra los impuestos en Venezuela, que es el jefe también, que es importante que lo sepa la opinión pública internacional y ustedes los colombianos, que el que coloca los jefes de aduana y los jefes de aeropuertos, de todos los aeropuertos del país, es el hermano de Diosdado. Por eso es que han tenido durante casi 20 años el control férreo de la entrada. Por eso es que ustedes dicen, mira que la droga se produce en Colombia, pero Venezuela es un país de tránsito. ¿Me entiende? Ustedes ven que hay una evidencia, hay pruebas que han salido, inclusive aviones con toneladas, inclusive por la rampa 4 del aeropuerto internacional, que es donde sale el presidente o las altas autoridades del gobierno venezolano en Maiquetía. Desde ahí despegó un avión que fue detectado con varias toneladas, 5 o 6 toneladas de cocaína en México, donde aparece, ahí fue que agarraron uno de los elementos contundentes al Pollo Carvajal, que va a servir ahorita de testigo ante Nicolás Maduro. Pero para seguir profundizando en la pregunta que me hiciste, bueno, desde el 2004 él quedó gobernador, yo también quedé gobernador, pero ellos querían, era un sueño de su madre, eso me cuentan, pues, que quería tener su hijo, porque ellos son de Monagas, igual que yo, de un pueblo cercano al pueblo donde yo también nací, que es Caicara de Maturín, y su mamá quería tener un hijo gobernador, pues. Entonces ya en el 2007 ya era insoportable, pues, la situación, montaban cuestiones paralelas, el enfrentamiento era muy, muy atroz. Tan es así que yo tenía un programa de opinión que se pegaban 40 y pico emisoras de todo el estado, me escuchaba pues todo el estado, tenía una audiencia extraordinaria, donde yo todos los miércoles le entregaba una obra, algo al pueblo de Monagas llamado Contacto con el Gato. Y yo dije y denuncié ante la opinión pública del Estado y nacional que a Diosdado Cabello lo llamaban el pimentón, porque estaba en todos los guisos, en todas las matracas, en todos los cobros de comisiones a nivel nacional. Y inmediatamente generó la reacción de Hugo Chávez Frías, que me llamó el vicepresidente, que por favor queríamos dialogar contigo. Y desde ese mismo año, desde el 2010, ellos me pidieron que yo renunciara. Renunciara. No, señor, si yo no he cometido ninguna irregularidad, ninguna ilegalidad. Y el mejor testigo era Silvia Flores, que era la presidenta del Congreso para ese entonces de la Asamblea Nacional, el vicepresidente. Es más, te estoy confesando algo acá, que eso es parte de la historia en tu prestigioso programa, que Elías Agua era el vicepresidente y me pidió la renuncia y que pusiera yo una persona de mi confianza. Yo le dije que no, yo mantenía, el pueblo me eligió por 4 años, fui el primer gobernador reelecto más votado de toda Venezuela, producto de mis primeros 4 años de gestión, y no los podía complacer. Bueno, ahí se agudizó. Y allí es una evidencia que si yo hubiese tenido algún elemento, algún indicio o rabo de paja, como se dice en el argot popular, a mí me hubiesen enjuiciado. No quedarían ni los huesos míos. Simple y llanamente, ¿producto de qué? De bueno, que estas personas me odiaban. Y tan es así que yo en el 2012, cuando yo me enfrento a Hugo Chávez Frías, a principios del 2012, casi 11 meses, me enfrenté atrozmente al hombre otrora poderoso venezolano, con ese poder que ya controlaban férreamente todas las instituciones, la Contraloría, la Fiscalía, el Poder Judicial completo, incluyendo todos los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia.
me enfrento con ellos, que fue por el derrame petrolero que hubo sobre el principal río caudaloso de mi estado y que abastece, de allí se abastece los acueductos, pero en el caso de la ciudad capital de Maturín, que aquel entonces tenía 600,000 habitantes y de acuerdo al estudio de los decanos de las distintas escuelas de petróleo de las distintas universidades de Venezuela, me asesoraron y me dijeron, gobernador, no abra las compuertas del agua en Maturín porque ese derrame ya llegó y el petróleo tiene 46 componentes tóxicos. De los 46, 16 son venenosos. Si sacamos la deducción científica de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, usted se va a convertir en uno de los peores genocidas del planeta, porque mataría, de acuerdo a esta población de 600,000, aproximadamente 100,000 habitantes, la mayoría de ellos los vulnerables, de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud o al método científico, serían los abuelos y los niños, o sea, los ancianos y los niños. Entonces, yo sería un cobarde si yo hubiese aceptado la petición de Hugo Chávez Frías cuando me llamó y me dijo que yo no podía, que si yo estaba con ellos, yo tenía que aceptar abrir las compuertas del agua. ¿Para qué? Porque yo estaba prestándome para desprestigiar la industria petrolera ante el mundo a PDVSA. Y yo le dije, no, que primero era la población, primero eran las vidas del pueblo que lo eligió a él y que me eligió a mí, y que si él creía que yo estaba equivocado, que viniera él o su gobierno, en nombre de su gobierno, un funcionario o el ministro del Ambiente, que viniera a abrir las compuertas, que yo le entregaba el mando le cedía la autoridad, que me era mi responsabilidad, el acueducto de la ciudad de Maturín, que por cierto lo construí yo, o lo amplié, que lo recibí con 120 litros por segundo a una ciudad que no tenía agua, 32 años sin agua, el centro de la capital, y le resolví el problema de agua que tuvo durante 32 años, y él no aportó ni un bolívar para ese entonces. Entonces, si yo abría la parte de la compuerta, aparte de que iba a acabar, iba a convertirme en un genocida, iba a implosionar, prácticamente iba a destrozar esa gran inversión que me duró casi 4 años de mi primera gestión de gobierno. Imagínense ustedes. Entonces yo le dije que no, me armé allí con dignidad, con coraje, me le paré, le dije, no, venga usted. Y allí a los pocos días me asaltaron las fuerzas militares, la policía del Estado, que está bajo el mando de los gobernadores, de acuerdo a la Constitución venezolana, es facultad de los gobernadores, y me allanaron, me arrebataron la policía del Estado, asaltaron sin ninguna orden judicial a las distintas dependencias de la gobernación del Estado, me persiguieron, me cerraron todo. Sin embargo, le agradezco en aquel entonces a la Globovisión de oposición que existía en aquel entonces, que me daba por lo menos una cobertura una vez al mes, y CNN Internacional, que cubrió constantemente todos los enfrentamientos que duré casi, como te dije, casi 11 meses. Me enfrenté a esta gente y a los pocos días estaba yo en un gimnasio y llegaron buscándome unos sicarios, y fue que se presentó una balacera y me mataron a uno de mis guardaespaldas, y los guardaespaldas míos mataron a uno de los sicarios. Hubo 2 muertos allí que hoy lo tengo en la memoria, a ese padre de 3 niños, a ese joven que mataron, y precisamente los muchachos nuestros detuvieron a uno de los sicarios, y cuando los muchachos lo presionaron, los guardaespaldas míos, el tipo confesó diciendo, mira, mi padre vive a 4 casas en el Furreal de la mamá de Diosdado, y el que dio la orden fue Diosdado. O sea, ¿qué más evidencia que quedó ante la historia? Yo eso se lo dije a la fiscal general de la República, la llamé. Se lo dije al propio Hugo Chávez Frías. Y desde luego hicieron caso omiso. Entonces, ¿cómo no había un enfrentamiento? Hasta eso llegaron, me mandaron a... ¿Cómo usted pretende que siendo este señor ministro de Relaciones Interiores, que maneja todas las bandas de delincuentes, los paramilitares, alianza con la guerrilla colombiana,
que es uno de los que se ha reunido y ha estimulado, ha protegido la guerrilla colombiana, uno de los patrocinadores de las drogas, ¿me entiendes? Que salían por los caños del sur del estado Monagas para salir al delta Macuro venezolano y de allí al Atlántico, al océano Atlántico, y allí han tenido una gran fortuna. Esos tipos no los sacia la corrupción, la matraca. No, date cuenta qué necesidad tenía esta gente de meterse en la droga. Pero desde luego era una cuestión ideológica, era una política de Estado que no tengo lugar a dudas, que con los años entendí, cuando uno se ilustra pues con la historia, entendí que era una política de Estado diseñada desde la década del 70, 80 por Fidel Castro, cuando aquellas nefastas e indignas párrafos que desarrolló Fidel Castro cuando dijo que había que inundar de droga al enemigo para acabar con la juventud americana y agarrar los dividendos de ese recurso de la droga para la revolución a nivel del mundo. Eso fue nefasto, eso saben los americanos. Entonces ustedes ven, bueno, ¿y por qué? ¿Qué necesidad tuvo usted? No es una cuestión ideológica y por eso era una política de Estado. Y inclusive, yo he venido diciendo en estos últimos días, yo denuncié a Diosdado Cabello, inclusive cometí la ingenuidad, porque ya en aquel entonces yo creía que el presidente era un tipo serio, ¿me entiendes? Que no le gustaban las cosas malas. Hasta allí yo llegué a creer. Y en el 2007, cuando yo le entrego un informe de inteligencia a la Policía del Estado que yo manejaba, me dice bien claro que está saliendo droga y hay personas vinculadas de confianza de Diosdado Cabello. Le doy el informe en la mano a Hugo Chávez Frías y le digo, presidente, esto es muy delicado, porque concha, el tipo es gobernador de Miranda y su hermano era el ministro de Infraestructura, que eran los que me saboteaban para que yo no construyera el estadio más grande de Venezuela, el Monumental de Maturín. Y me sabotearon todo, me hicieron la vida imposible, me negaron los recursos, yo tuve que sacrificar obras de hospitales, de vialidad, de escuelas, para cumplir ese compromiso. Y hoy es un ícono venezolano, y ahí está la selección venezolana, la Vinotinto, como sede, pues. Y entonces, Hugo Chávez Frías, ¿usted sabe qué me dijo? Bueno, déjame, gato, yo te aviso. Todavía lo estoy esperando. Bueno, por eso es que Dios se lo llevó a la quinta paila del infierno, porque él, inclusive en cadena nacional en el 2012, dijo bien claro, el Gato Briceño, el gobernador del estado de Monagas, bueno, lo vamos a convertir en polvo cósmico. Bueno, pero aquí estoy lleno de salud, sí, un hombre activo, con mis mismos ejercicios de cuando yo era gobernador, que tengo 13 años en el exilio, y aquí estoy, fuerte, con dignidad, para darle lo mejor de mí a mi patria y de darle lo que sea necesario para la reconstrucción de la democracia y podamos volver en sana paz y abrazarnos todos los venezolanos. Voy a retomar algo de lo que usted me estaba diciendo ahora, esa historia en el gimnasio. ¿Usted puede decir entonces directamente, Gato, que Diosdado Cabello lo mandó a matar? No, no lo digo, lo confirmo, lo ratifico, lo reitero en su prestigioso programa que Diosdado Cabello, es más, no lo dice el Gato Briceño nada más, lo dijo nada más y nada menos una institución de tanta credibilidad e independiente como la Fiscalía del Ministerio Público de la República de Chile, que dijo que Diosdado habían suficientes elementos, grabaciones, indicios contundentes, donde fue el responsable, el autor intelectual del asesinato del teniente que mató en Chile. O sea, del teniente venezolano que estaba en el exilio y que enfrentó al gobierno, al narcorrégimen, no gobierno, eso nunca ha sido un gobierno, al narcorrégimen venezolano, y ahí usted ve que no lo está diciendo nada más el Gato Briceño. Es más, cuando yo denuncié eso en el 2015, que intentaron secuestrarme, porque me lo informa un prestigioso policía, López Isco, que vive en Costa Rica, venezolano, que está radicado allí, tiene muchísimos años perseguido por la narcotiranía, me avisa, Gato, vinieron por ti, hay 20 funcionarios. Inmediatamente yo me pongo en contacto con algunos conocidos en los cuerpos de inteligencia y me ratifican que fue cierto.
Bueno, efectivamente, eso fue en el 2015. Luego, en el 2017, lo volvieron a hacer. Por eso es que yo salgo de Costa Rica, un pueblo que yo amo mucho, es muy tranquilo, pero no tiene pues el dominio, el control férreo de la seguridad, es vulnerable. Ahora aquí en Europa, caramba, es del cielo a la tierra, hay más seguridad. No es que me siento súper seguro, porque inclusive aquí está una hermana de Diosdado Cabello, de cónsul en una de las ciudades de aquí de España, para que ustedes vean. Entonces, o sea, estos tipos tienen tentáculos en todas partes del mundo. Y este tipo fue el autor intelectual de la muerte de ese teniente. Y también el autor intelectual de la de lo que sucedió. No sé si ustedes lo recuerdan, o como comunicadores sociales, lo que pasó, algo dantesco en Venezuela en el 2018. En el 2018, la masacre de Quito, donde mataron a un digno venezolano, a Óscar Pérez, a un valiente venezolano, porque estaba haciendo oposición al narcorrégimen con sus 6 hombres y una mujer embarazada. El tipo transmitiendo, así como tú estás transmitiendo o tú transmites por las redes sociales, el tipo en sus redes sociales transmitiendo, diciendo, me rindo, vengan al Ministerio Público, y todo rodeado, lo tenían rodeado. El tipo se rinde en vivo, en directo, que lo vio millones y millones de venezolanos ante el mundo. Y lo acribillaron. Y no conforme con eso, después que lo mataron, le metieron una bomba, le dieron un tiro de gracia después de muerto en la cabeza, por si acaso quedaba vivo. Eso está ante la historia. ¿Y quién le dio la orden? Nada más y nada menos Diosdado Cabello. Eso lo sabe todo el mundo, inclusive NTV 24, colombiana, por cierto, tiene unos elementos que transmitieron y estuvieron investigando. Inclusive había un video como de 9 minutos que ahí demostraban inclusive quiénes fueron que dio la orden. Ni siquiera Nicolás Maduro en aquel entonces. La dio fue Diosdado Cabello. Entonces este es un tipo, un enfermo, un criminal, un despiadado, cobarde, porque un hombre con dignidad nunca haría eso. No mataría a un hombre rendido, y mucho menos como Óscar Pérez, que es un símbolo de resistencia, de dignidad, de coraje, de valentía del pueblo venezolano. Y eso lo mandó a matar este cobarde, Diosdado Cabello. Y así, a los pocos meses, eso fue en enero del 2018, y en agosto del 2018 detienen al concejal Fernando Albán, dirigente de un partido de oposición de Primero Justicia, en el aeropuerto de Maiquetía, y lo desaparecieron. Pero en el edificio del SEBIN, que dirigía ese mismo jefe de Diosdado, que era el jefe de Diosdado en su despacho, que era el jefe del despacho de Diosdado en la gobernación, hacía muchísimos años, en el 2004, estamos hablando del 2018, que era jefe de la policía política, era el jefe, y en el mismo despacho del tipo, en un edificio de 10 pisos, lanzan a este señor, el que detuvieron en el aeropuerto, lo lanzaron. Y salió el mamotreto que dice defensor de los derechos humanos, que fue fiscal hasta hace unos días, Tarek William Saab, diciendo que que el tipo se suicidó, que estaba bajo custodia de la policía política, de los de Diosdado, del tipo de confianza de Diosdado. Entonces, ¿cuál más elemento quiere la opinión pública internacional? Amigos colombianos, amigos venezolanos, mis paisanos, ¿qué más evidencia que esa? Y después ese mismo mamotreto que se ha dado golpe de pecho, que él es defensor de los derechos humanos, ese mequetrefe que yo le dediqué la columna mía este domingo, que los invito a que la busquen en mi Instagram, está allí, inclusive, y en mis redes sociales, en mi Facebook, también, en mi página de Facebook, está allí publicada. Este tipo salió diciendo después, que pues, las evidencias eran tan grandes, que dijo, no, sí lo asesinaron, hay elementos y todavía hay que le metieron una sentencia a uno de los tipos, y yo creo que ya los liberaron a los policías, porque los policías lo que hicieron fue obedecer órdenes, pero que le metieron, decía que 20 años, y después hubo una reducción de la pena, creo que de 5 años, pero ese fue Fernando Albán, que lo asesinaron. ¿Por orden de quién? De Diosdado, porque Diosdado es enemigo de Primero Justicia, que Primero Justicia fue el que lo sacó de la gobernación del estado Miranda en aquel entonces.
Eso es historia que es importante que la sepan las nuevas generaciones. ¿Cuáles son los elementos? Porque usted me puede decir, mire, Gato Briceño, José Gregorio Briceño, como ustedes me quieran llamar, pero tú estás hablando, pero ¿cuáles son los elementos? ¿Cuáles son las pruebas? ¿Y quieren más pruebas? Más evidencia. Lo de Óscar Pérez no fue una evidencia, ¿me entiendes? Que fue en vivo, que el tipo se rinde y lo asesinaron a mansalva. No han ejecutado más de 10.000 venezolanos los cuerpos de seguridad del Estado amparado con ese ministerio público corrupto que ha dirigido ese Tarek William Saad, que es la peor en la historia, desde 1961 que existe el Ministerio Público venezolano, ha sido la peor peste que ha llegado allí, el peor funcionario que ha llegado en la historia de desde el año 1961 que se creó el Ministerio Público. Eso tiene que saberlo la opinión pública venezolana, eso debe saberlo. Ahí está, los invito a que lean mi columna que yo la soporté, con pruebas, con evidencia, porque yo le estoy hablando a ustedes en base a evidencia. Cuando digo lo del atentado y ratifico que Diosdado Cabello es un criminal, cuando eso era en 2012, me dijeron que yo era un exagerado, que yo estaba loco, que yo estaba fuera de control. En el 2015, cuando denuncio que llegaron 20 efectivos de la policía política desde Costa Rica, me dijeron que estaba loco. En el 2017 lo volví a hacer, porque era mi responsabilidad que quedara una evidencia ante la historia, ante ustedes, que son los que guardan todos estos videos. Lo denuncié. Pero cuando pasó lo del teniente Ojeda en Chile, cuando pasaron otros intentos de secuestros en los diferentes países latinoamericanos, que estaba el Tren de Aragua como agente, los representantes de Maduro y de Diosdado Cabello, verdaderamente nos recordamos del Gato, porque el Gato fue uno de los que primero denunció esto en aquella época que nadie denunciaba y que todo el mundo decía, no, esa gente no, hay Estado de Derecho todavía. Y pues se perdió el Estado de Derecho, se perdió la democracia, secuestraron las instituciones. Ahora vamos a un proceso de reinstitucionalización. Magnífico, vamos a apoyarlo. ¿Cabemos todos? Sí, cabemos todos, pero desde luego nosotros pedimos justicia. ¿Me entiendes? Yo te pongo el caso, y por eso lo decía en esa reunión de alto nivel el día de ayer. Anoche, pues, lo decía. Hay casos de casos. Muchos podrán regresar. Yo puedo regresar después que yo vea una transición realmente que se avance más, que haya salido este delincuente, que haya salido este asesino, y que debo llevar yo por lo menos un sistema de seguridad amparado con el apoyo de algunos gobiernos, porque yo sé que me estaré enfrentando a la AMPA, que tiene todos los millones del mundo, que tiene vinculación con la guerrilla criminal de Colombia, y que sería un blanco para ellos. Yo estoy consciente de eso, y por eso es que yo debo ser muy comedido en lo que puedo decir, en lo que puedo afirmar de retornar a mi país. Yo no puedo llegar, aquí estoy yo, para que me vean el otro día me da un tiro. ¿Me entiendes? O me echaron alguna bebida, así como hacen en Rusia, que los envenena. Entonces, todo eso ha pasado por la mente. Yo no puedo decirles a ustedes, mira, ya voy a regresar, ya no. Pero sí, yo por lo menos activé o reactivé hace 2 meses, hace 60 días o 60 y pico de días, finales de diciembre, el partido regional Mi Gato, Movimiento Independiente Ganamos Todo, que es un partido que ya está desplegado, gracias a Dios ha tenido una receptividad en toda la geografía del estado de Monagas, y ese partido, Dios mediante, nosotros lo vamos a poner a la orden de la democracia, a la orden de la reinstitucionalidad, para lograr, Dios mediante, un futuro y a dar nuestro mejor aporte para la reconstrucción de nuestro estado y de la patria, y daremos lo mejor de sí con nuestros proyectos de transformación de agroindustria, de infraestructura educativa, en lo humano,